En un almuerzo dominical, descubrí un impacto inesperado que transformó mi vida para siempre. El aroma del guisado de carne de res se mezclaba con el incienso de risas y recuerdos en la pequeña casa de la periferia de Ciudad de México. Carlos, un ingeniero civil de 38 años, se sentía atrapado en el ruido de la conversación familiar. Mientras su madre servía cada platillo con esmero, él no podía evitar que su mente divagara hacia las expectativas que le pesaban como una losa. Su carrera había alcanzado un nivel de reconocimiento en el mundo de la construcción, pero al mismo tiempo, su corazón latía con la angustia de una historia familiar a la que parecía estar dándole la espalda. La mesa, cubierta de servidores de porcelana blanca, no solo contenía alimentos. Albergaba un legado que Carlos no sabía si quería restaurar. La voz de su madre, narrando las dificultades que enfrentó para mantener a la familia unida, resonaba en su mente. ¿Cuánto tiempo más puedo ignorar mis propias raíces?, se cuestionó, el sudor frío recorriendo su frente. La presión se intensificaba mientras su abuela contaba anécdotas sobre los sacrificios de sus antepasados, historias que durante años había escuchado con desinterés. Un primo, en tono burlón, mencionó la quiebra de la empresa constructora de su abuelo. Las palabras resonaron como un eco en su pecho. «No hay futuro en reconstruir lo que ya fracasó», decía el primo, riendo entre bocados de frijoles. Pero lo que comenzó como una broma se tornó en un verdadero reto. Carlos sintió un ardor en su interior. Las risas se convirtieron en un alarido de desafío. Tenía el poder de demostrar que no solo podía crear estructuras, también podía levantar sueños derrumbados. ¿Por qué no intentar algo diferente? ¿Por qué no darles lo que esperan de mí?, pensó, sintiendo una mezcla de determinación y terror. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un momento de tensión cargó el ambiente cuando Carlos recordó la promesa que le había hecho a su abuelo en su lecho de muerte. «Cuida de nuestra herencia», fueron sus últimas palabras. Esa carga lo perseguía. Sabía que sus decisiones lo habían llevado lejos, pero ¿había llegado a un punto de no retorno? La imagen de la empresa familiar, una vez vibrante y llena de orgullo, invadía su mente. Su éxito individual radiaba, pero lo hacía a costa de lo que sus ancestros habían construido. La lucha interna se intensificó. El miedo de decepcionar a su familia versus la presión de seguir un camino que lo llevó a la prestigiosa construcción. ¿Vale realmente la pena este reconocimiento si le doy la espalda a mi historia?, se preguntó, mientras el sudor manaba de sus manos. El almuerzo, que prometía ser solo otro domingo familiar, se transformó en un crisol de emociones y decisiones dolorosas. ¿Tendría el valor de responder al eco del pasado y arriesgarse a perder su éxito actual? La tensión crecía mientras cada historia contada lo acercaba más a una resolución que aún no estaba seguro de querer tomar. Él se sentía dividido entre las expectativas de su madre, el legado de su abuela y los murmullos familiares que podían levantarlo o destrozarlo. En ese tira y afloja, Carlos se preguntaba si realmente estaba listo para asumir el peso del legado que llevaba en sus venas. La noche caía y la ciudad se iluminaba con destellos de luces que apenas alcanzaban a atravesar la cortina cerrada de su sala. Carlos se sentó solo, con el sonido del silencio resonando en su mente. Las palabras de su abuelo aún reverberaban en su interior. «Cuida de nuestra herencia». Era un recordatorio, una llamada que lo despertaba de su letargo. Finalmente, la presión de decidir se volvía abrumadora. Las 3 horas de incertidumbre habían dejado su mente en tensión. Decidió salir a dar un paseo.
La brisa fresca de la calle lo envolvió y con cada paso comenzó a vislumbrar un futuro que no había considerado. Sintió cómo la fatiga se evaporaba. Caminó por las calles de su barrio, observando las casas viejas que llevaban las cicatrices del tiempo, igual que su propia historia. Esa herencia de luchas y superaciones lo impulsó a reflexionar. Su carrera florecía. Cada proyecto que concluía era un escalón más en la escalera del éxito, pero al mirar hacia atrás se sentía como un impostor. Mientras sus manos habían construido obras impresionantes, su espíritu se había deslizado hacia un vacío emocional. El impulso de ignorar su legado le resultaba cada vez más insostenible. Alguna parte de él ansiaba la conexión con su pasado, y ese anhelo parecía cobrar vida en cada paso que daba por el barrio. La idea de retomar la empresa familiar, de revitalizar lo que una vez fue un símbolo de esfuerzo y perseverancia, comenzaba a tomar forma en su mente. Podía ver los edificios que su abuelo había levantado con tanto amor, las estructuras que habían resistido el paso del tiempo. A medida que caminaba, se sentía enredado en un tira y afloja emocional. Por un lado, el deseo de innovar y seguir adelante. Por otro, la necesidad de honrar su historia. Su mente comenzaba a trazar un plan. Primero, podría investigar lo que había salido mal, identificar los errores que llevaron a la quiebra y aprender de ellos. Carlos sentía que esto era más que un simple intento de remendar el pasado. Era un camino hacia su propio crecimiento personal. La nostalgia se mezclaba con la ambición al visualizarse tomando decisiones informadas, guiado por la sabiduría de sus antepasados, pero también por su propia experiencia. Descubriría un sistema que funcionara, que mezclara su conocimiento técnico y su deseo por preservar su legado. El regreso a casa fue diferente. Carlos no sentía que regresara solo a un hogar, sino a un punto de partida. En la oscuridad, sus pensamientos se encendieron como faros. Se sentó ante su computadora y comenzó a escribir. Esa simple acción, la decisión de plasmar su resolución en palabras, le otorgó un sentido de control y propósito. Identificó sus metas: rescatar la empresa, reinventarla con un enfoque moderno, adaptada a las necesidades actuales del mercado. Mientras delineaba su plan, una profunda satisfacción comenzaba a llenarlo. Sin embargo, no podía eludir la verdad. El camino no sería fácil. Había tantos riesgos, tantas personas que podrían subestimar su propósito. Y la más difícil sería enfrentar a aquellos que, como su primo, podrían burlarse de él. Pero Carlos sabía que la resistencia constituía un punto de crecimiento. A la mañana siguiente, con su plan ya formado, se despertó decidido a enfrentar la primera gran etapa: contactar a exempleados y antiguos clientes. Alguna señal de interés empezaba a gestarse en su corazón. Carlos se sentía listo para romper con las ataduras del miedo y avanzar hacia un futuro que realmente resonara con su esencia. Justo cuando sentía que todo empezaba a alinearse, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de un antiguo socio de su abuelo, alguien que había sido parte del legado familiar, lo invitaba a una reunión. ¿Qué podrían querer de mí? Reflexionó con incertidumbre, pero esa duda se transformó rápidamente en una chispa renovada de esperanza. Tendría que ir. Era hora de enfrentar esos ecos del pasado, de ver si estaban dispuestos a apoyarlo en su audaz retorno. La pregunta, sin embargo, quedaba flotando. ¿Sería ese el paso que cambiaría su destino por completo? La luz del sol entraba por la ventana de la pequeña oficina que Carlos había establecido en su apartamento. Se sentía inquieto y emocionado a partes iguales, abordando una nueva etapa que podría reestructurar no solo su carrera, sino también su identidad. Para la reunión con el antiguo socio de su abuelo, había optado por un atuendo sobrio, un traje gris que reflejaba su compromiso renovado con el legado familiar, pero también un atisbo de su propia modernidad. Mientras revisaba sus notas, pensó en la importancia que tenía este encuentro. No solo se trataba de buscar ayuda, era una oportunidad para mostrar su visión. Podía presentar sus ideas, trazar las direcciones que quería explorar
y sobre todo escuchar la sabiduría de alguien que había estado íntimamente relacionado con la empresa en sus días de gloria. Sin embargo, la fragilidad de su confianza se dejaba sentir. La inseguridad de ser juzgado, de reivindicar su papel en una historia que parecía pertenecer a otros, lo apretaba en el pecho. El restaurante donde se iba a llevar a cabo la reunión tenía un aire nostálgico. Las paredes adornadas con fotografías de construcciones emblemáticas resonaban con la historia que Carlos anhelaba revivir. Sin embargo, la ansiedad lo envolvía como una nube que oscurecía su mente. Al llegar, fue recibido por don Manuel, el socio de su abuelo, un hombre mayor con una mirada que denotaba experiencia y un aguante inquebrantable. Sentados frente a un plato de gourmet, la conversación fluyó con facilidad al principio. Hablaron de actualidad, del mercado y los nuevos competidores, pero en el fondo, Carlos deseaba desatar su propuesta. La pregunta recurrente le hacía eco: ¿cómo se verían los demás al conocer su plan? Durante un corto periodo, observó a don Manuel mientras hablaba, buscando en esos gestos la reacción que lo impulsaría a abrir su corazón. Cuando finalmente decidió arrojar sus cartas sobre la mesa, sintió el peso de cada palabra. «Quiero recuperar la empresa familiar», dijo Carlos, con determinación en su voz. Mientras exponía su proyecto, notó cómo los ojos de don Manuel se iluminaban con un brillo cómplice. Le presentó la idea de combinar la tradición con la innovación, la forma de construir relaciones con nuevos clientes mientras se capitalizaba la nostalgia y el prestigio del pasado. Don Manuel lo escuchó atentamente y luego, con un giro que Carlos no esperaba, compartió un legado oculto. A través de su relato, reveló la existencia de un manual que su abuelo había elaborado, repleto de estrategias y principios que habían guiado la empresa durante sus años más exitosos. El corazón de Carlos se aceleró. Aquella era la respuesta que tanto había anhelado. Cada palabra de don Manuel era como un ladrillo más en la edificación de su futuro. El almuerzo, inicialmente intimidante, se convirtió en un pacto de colaboradores. Cada anécdota que don Manuel compartía le daba a Carlos un sentido renovado de pertenencia, y su miedo fue disipándose lentamente. Sin embargo, en el fondo, una preocupación comenzaba a asomar. ¿Podría cumplir las expectativas creadas por su abuelo y su socio? ¿Sería capaz de llevar esa herencia a nuevas alturas? A medida que la charla avanzaba, Carlos sintió un fuego interno revitalizándose. Lo que empezaba como una sombra de duda se transformó en motivación pura. Sin embargo, esa energía no lo eximía de enfrentar los escollos que vendrían. Todo lo aprendido, cada consejo recibido, tendría que ser aplicado con astucia. Ya al final del almuerzo, mientras se despedían, don Manuel le entregó el manual prometido. «Nunca olvides que el verdadero legado no solo se hereda, se construye día a día», le dijo, palabras que resonaron profundamente en su mente. Carlos se alejó del restaurante con una mezcla de gratitud y determinación, pero también con un nuevo dilema. ¿Cómo plasmar las enseñanzas de una generación pasada mientras navegaba con su innovación y perspectiva personal? La vida lo había empujado al borde, pero había algo más grande que había despertado en su interior. Era el momento de poner en práctica lo aprendido y comenzar a construir su propio capítulo en la historia familiar. Justo cuando la emoción lo embargaba, un mensaje de su primo apareció en su teléfono. «No te olvides de lo que dijiste la última vez. No puedes hacerlo». ¿Sería una advertencia, un desafío o simplemente la voz de la desconfianza? La incertidumbre lo llevó a enfrentarse a sus propios miedos de inmediato. ¿Estaría dispuesto a enfrentarse a su familia por lo que creía? Las primeras horas de la mañana transcurrieron con la tensión de un acorde en suspenso. Carlos tomó el manual de su abuelo en sus manos, sintiendo su peso, tanto físico como emocional. La idea de abrirlo lo desbordaba de expectativa. La sabiduría atesorada en sus páginas podría ser la clave para ejecutar su propio renacer profesional. Se sentó frente a su escritorio, sin saber por dónde empezar. La ansiedad, en su forma más cruda, era una compañera constante. Era palpable. Esos pensamientos que giraban en su mente, saboteando su creatividad.
Sin embargo, la determinación surgía entre las sombras de su duda, una llama encendida que demandaba ser alimentada. Debía tomar esta oportunidad y convertirla en una herramienta activa para avanzar. Poco a poco, las palabras del manual comenzaron a resonar con sus propias experiencias. Estrategias sobre la importancia de la comunicación, gestión eficiente del tiempo y la adaptación a cambios inesperados se entrelazaban con sus propias observaciones del entorno empresarial. Carlos se dio cuenta de que, más allá de aplicar esos conceptos, necesitaba hacerlos parte de su identidad profesional. Con cada página, sus miedos se transformaban en desafíos. No solo tenía que actuar para recuperar la empresa, sino que debía desafiar la percepción de aquellos que lo rodeaban. La reacción de su primo lo atormentaba, el eco de su desconfianza resonando mientras exploraba nuevas ideas. Era un recordatorio persistente de que la resistencia era parte del camino, pero también una llamada a demostrar que estaba listo para dar un paso firme hacia el futuro. Esa noche decidió hacer una lista de acciones concretas que lo llevarían a su objetivo. Iba a contactar a antiguos clientes de la empresa y proponer encuentros. Era hora de mostrarles su visión, de exponer sus ideas y adquirir su percepción sobre lo que había perdido en el camino. Carlos incorporó a su lista la necesidad de crear una nueva campaña que combinara el legado de su abuelo con sus propias innovaciones. A medida que pasaban los días, la incertidumbre se convirtió en energía. Supo que el primer encuentro con un antiguo cliente no sería fácil. El miedo a las críticas lo acechaba como un depredador, pero no podía permitirse sucumbir. Esa primera reunión, en sus pensamientos, se comenzaba a asemejar a un duelo entre pasados y futuros. El día de la reunión llegó. Carlos observó su reflejo en la ventana. Se sintió un desafío a sí mismo. Los nervios chisporroteaban en su estómago, pero la preparación y el manual le otorgaban un aire de confianza inusitada. Se dirigió hacia el café donde se encontraría con el cliente, pensando en todo lo aprendido y el legado que estaba a punto de defender. Era el momento de transformar la resignación en acción. La conversación fluyó, pero no como Carlos había anticipado. En lugar de ser recibido con apertura, encontró resistencia. El cliente, receloso, exponía la visión de que los tiempos de gloria habían quedado atrás. Cada argumento en contra se sentía como una piedra en su camino. Cada objeción era una prueba de su determinación. Sin embargo, eso solo avivó su deseo de persuadir, de convencer. Lo que hay en el pasado no define lo que vendrá, dijo con firmeza, sintiendo que esas palabras sumaban peso a su discurso. Comenzó a desglosar sus ideas, integrando las enseñanzas del manual, aspectos de innovación que darían un nuevo aire a la empresa. Mientras defendía su visión, su pasión resonaba a través de su voz. A pesar de las dudas iniciales, el cliente comenzó a mostrar interés. Sin embargo, cuando la reunión terminó, la respuesta no fue del todo positiva. Había logrado perforar la muralla, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Al salir del café, una mezcla de frustración y satisfacción se apoderó de él. Había presentado su visión con autenticidad, pero el eco de la desconfianza de su primo seguía resonando en su mente. Al revisar sus anotaciones, sintió el impulso de continuar. La autoevaluación se había vuelto visceral. No podía dejar que la voz de su primo silenciara su ambición. En ese momento, se dio cuenta de que su mayor adversario no eran sus críticos externos, sino sus propias inseguridades internas. Con renovada determinación, Carlos se planteó el siguiente desafío. Tendría que conseguir una segunda reunión, esta vez exponiendo de manera más contundente no solo sus ideas, sino también su compromiso. Esa era la clave. Demostraría que no solo parecía un líder, sino que podía serlo. Su mente vibraba con nuevas estrategias y el deseo de demostrar que, a pesar de las voces en contra, estaba listo para abrir la puerta a un futuro que él mismo construiría. El desafío continuaba, y aún había un remolino de emociones por conquistar. La lucha por el legado apenas comenzaba, y las verdaderas pruebas lo aguardaban en el camino. Cuando su teléfono sonó, un mensaje lo hizo detenerse.
Hablemos de lo que realmente quieres lograr en esta familia. El nombre del remitente lo dejó perplejo. Era su primo, y dentro de sí, una chispa de reconocimiento se encendió. ¿Estaría dispuesto a escuchar? ¿Podría haber oportunidad para cambiar esa percepción negativa y encontrar un terreno común en la búsqueda del legado familiar? Carlos se sentó en la mesa del comedor, los nervios palpables a medida que la familia se reunía para el almuerzo dominical. Era un ritual habitual, pero el aire de tensión era innegable. El mensaje de su primo había reavivado algo en él, y no podía permitirse mostrar debilidad ante los demás. La conversación fluía en un tono despreocupado, pero la voz de su primo resonaba en su mente. ¿Hablemos de lo que realmente quieres lograr? Esa simple frase lo había dejado meditando, y aunque se controlaba, su mente corría quejumbrosa en busca de respuestas claras. ¿Tenía realmente el valor de compartir su visión con su familia? En los últimos días, había acumulado valiosas ideas que fusionaban el legado de su abuelo y su propia ambición renovadora. Sin embargo, aún existía el temor a la oposición. Al llegar la hora del postre, lujosamente servido con pasteles que estaban a la altura de las tradiciones familiares, decidió actuar. Me gustaría plantear algunas ideas sobre el futuro de la empresa familiar, introdujo, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre él. El silencio inicial se palpaba denso. Su tío, el patriarca de la familia, fue el primero en reaccionar, frunciendo el ceño. No creo que sea el momento de hablar de negocios, dijo, interrumpiendo su flujo de pensamiento. Pero algo dentro de Carlos se encendió. Cada palabra negativa parecía una provocación. No es solo una cuestión de negocios, es nuestra historia, replicó. Esa respuesta sorprendió tanto a su tío como a los demás. Se dejó llevar por el impulso y continuó, exponiendo sus planes y aspiraciones, mezclando datos con emociones, aprovechando cada fragmento del manual de su abuelo, como si hubiese crecido en una sala de juntas en lugar de una cocina familiar. Las reacciones eran mixtas. Algunos asentían, otros aparentemente se mostraban escépticos, pero algo cambió en el aire. Su primo, en un rincón de la mesa, escuchaba atentamente. Carlos sintió que, aunque el camino era incierto, lo que había repetido en voz alta gemía de una verdad incuestionable. La comida se extendió ante ellos, pero las palabras se hicieron más densas que cualquier fusión de sabores. A medida que hablaba, no solo exponía sus ideas, sino que también se redescubría. Reconocía su voz autoritaria, la pasión detrás de su deseo de ver crecer la empresa. Los años de inseguridades se fundieron con las ansias de progreso, como un nuevo tejido que aunaba el pasado y el futuro. Necesitamos adaptarnos, crear algo que hable de innovación y del legado de don Fernando, concluyó, sosteniendo la mirada de su primo, ahora ansioso por participar. Cuando la conversación finalmente cesó, hubo un instante de contemplación. Los murmullos familiares estaban a su alrededor, pero él sentía que se había adentrado en un territorio nuevo y desconocido. El reto de ganar su confianza y apoyo no era solo sobre la empresa, sino también sobre sí mismo. Estaba desnudando sus deseos y aspiraciones con una sinceridad poco habitual. Mientras la tarde avanzaba, una conversación privada con su primo se hizo inevitable. Al salir a la terraza, ambos se encontraron bajo un cielo azul que parecía abrir un nuevo horizonte. «Nunca pensé que habías madurado tanto en estos años», dijo su primo, y aunque la afirmación era un poco melosa, Carlos la recibió como un aliento genuino. Hasta ese momento había percibido su conexión como una fría rivalidad, pero en ese instante notó un destello de colaboración. «Estoy luchando por algo más que dinero. Quiero ser parte del legado que hemos recibido», expresó sinceramente, sintiendo que finalmente podía hablar sin filtros. Su primo asintió, y en sus ojos había un destello de reconocimiento. «Quizás tengamos que hablar más sobre esta visión tuya. Tal vez, juntos, podamos poner en marcha algo inesperado», sugirió. La chispa de esperanza se encendió en Carlos, pero no sin cierta cautela. Lo que había comenzado como una comida familiar se había transformado en una plataforma para renacer. Sin embargo,
La senda aún estaba salpicada de incertidumbres y siluetas familiares que podían no aceptar su visión. Al regresar al interior, se sintió más ligero, aunque una nueva inquietud se apoderó de él. La búsqueda del legado no sería sencilla, y podrían surgir más interrupciones. La batalla entre sus inseguridades internas y la necesidad de actuar ahora implicaba riesgos mucho mayores. Entonces, una pregunta pesada y concreta se instaló en su mente. ¿Hasta dónde de verdad estaba dispuesto a llegar para proteger su visión y alcanzar el futuro que anhelaba? Cada paso a partir de ese momento podría ser decisivo, y una vez más, la lucha del legado estaba proporcionando una plataforma para un giro inesperado. Carlos sintió la brisa suave que entraba por la terraza, como un recordatorio del aire fresco que le brindaba cada nuevo comienzo. A pesar de la ligereza que sintió al hablar con su primo, su mente seguía girando en un torbellino de pensamientos. ¿Qué pasos debía dar a continuación? La idea de construir una nueva estrategia para la empresa familiar lo llenaba de emoción, pero el miedo a la desaprobación aún lo mantenía alerta. Se sentó en el borde de la cama esa noche, con la luz de la lámpara iluminando las notas que había tomado. En cada línea latía la convicción de que el legado de su abuelo no solo debía preservarse, sino también evolucionar. En lugar de ver la crítica como un obstáculo, decidió convertirla en motivación. Quería demostrar que podía liderar este cambio y, más importante aún, que podía hacerlo bien. A la mañana siguiente, sabía que debía contactar a personas clave dentro de la empresa. Con cada llamada que hacía, sentía una mezcla de adrenalina e inseguridad. Algunas respuestas eran alentadoras, mientras que otras eran reticentes y llenas de reservas. Cada interacción le ofrecía una nueva perspectiva, y aunque había veces en que le costaba contener la frustración, se comprometía a escuchar. Comprender los miedos y las esperanzas de aquellos con los que había compartido años de trabajo se convirtió en una de sus prioridades. Era un paso necesario para construir un puente hacia el futuro que deseaba. En sus conversaciones, los colegas comenzaron a abrirse sobre la rutina estancada que habían seguido durante años. La idea de cambio, aunque inquietante, también suscitó curiosidad e interés. Carlos se dio cuenta de que la resistencia a la innovación no solo habitaba en su mente, sino que era un eco generalizado en su entorno. En medio de esta resistencia, Carlos decidió establecer un grupo de trabajo informal donde las voces pudieran ser escuchadas sin la presión de la jerarquía. Se prometió que este grupo sería un espacio seguro, donde las ideas y el miedo al fracaso pudieran coexistir. La primera reunión fue caótica, pero también reveladora. La pasión de algunos miembros encendía el ambiente, mientras otros parecían paralizados por el temor al cambio. Carlos recordó sus propias luchas, cómo había superado sus inseguridades al hablar con su familia el día anterior. Así que, con honesta vulnerabilidad, compartió su propia historia de dudas y aspiraciones. También estoy aquí para aprender. La única forma de avanzar es juntos, dijo con una determinación sincera. Esa confesión sirvió de catalizador, liberando tensiones en el grupo y creando un espacio donde todos se sentían parte de algo más grande. Pero al mismo tiempo, una pregunta se instalaba en su mente. ¿Podría realmente este grupo conseguir la aprobación de la familia y transformar la visión de la empresa? Aunque había percibido cierta aceptación, el eco de las dudas familiares aún resonaba en su mente. La confrontación con su tío era inevitable, y la idea de compartir sus avances resultaba aterradora. Sin embargo, el miedo ya no lo paralizaba, lo usaba como combustible. La pregunta que antes le había generado inquietud, ahora le parecía un reto estimulante. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer realidad su visión? Cada día se convertía en una mezcla de autoafirmación y confrontación personal. La presión aumentaba de maneras que no había anticipado. Conversaciones difíciles se acercaban, expectativas crecían, y el desafío de validar sus ideas frente a la familia lo aguardaba. En su interior, Carlos decidió que no solo se estaba arriesgando por la empresa, sino también por su propia evolución.
Mientras se preparaba para el siguiente encuentro familiar, una inquietante ansiedad comenzó a instalarse. El momento se acercaba. Debía conseguir que su visión no solo fuera escuchada, sino abrazada. ¿Sería capaz de romper los muros de desconfianza que habían estado presentes durante tanto tiempo? La incertidumbre lo envolvía, pero también lo mantenía en pie, dispuesto a enfrentar el desafío. La puerta hacia un futuro incierto se abriría pronto, y la batalla personal y emocional que había comenzado asomaba a una conclusión dramática. Sin embargo, una nueva revelación se cernía sobre él. Esta lucha no solo sería por su visión, sino para demostrar quién era, convirtiéndose en un protagonista central de su propia historia. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas, iluminando el salón donde Carlos, nervioso, aguardaba el inicio del almuerzo dominical. Había repetido su discurso en la mente hasta la saciedad, ensayado diferentes formas de presentar su visión a su familia. Sabía que este iba a ser un punto de inflexión. El tiempo de actuar había llegado y la presión se sentía asfixiante. Sus tíos, primos y abuelos llegaban uno a uno, cada cual con su carga de expectativas, opiniones y, en ocasiones, críticas. El ambiente, impregnado de aromas familiares, también traía consigo un aire de juicio, como si cada plato servido transportara también las historias de fracasos y éxitos pasados. Carlos se sentó con la espalda recta, intentando mostrar una confianza que en su interior aún tambaleaba. Durante el transcurso de la comida, las conversaciones fluían entre risas y anécdotas, pero a medida que las horas avanzaban, sentía que el momento de hablar se aceleraba hacia él como un tren en movimiento. Esperó el instante adecuado. Cuando su tío, el presidente de la empresa familiar, mencionó la resistencia a los cambios que había que adoptar, fue su oportunidad. Creo que en este momento crítico debemos considerar la evolución de nuestra estrategia, dijo, la voz temblando ligeramente. La mirada de su tío se frunció. El ambiente se tornó denso. Carlos continuó, apretando los puños bajo la mesa. He estado reuniéndome con colegas y estamos diseñando un plan que incorpora nuevas ideas y tendencias del mercado. Nos hemos estancado y eso nos coloca en una posición vulnerable. Todos quedaron en silencio, algunos apretando los labios, otros mirando hacia su plato. Ese silencio se convirtió en un mar de dudas. ¿Cómo puedes asegurar que eso funcionará cuando hemos hecho lo mismo durante años?, respondió su tío, desafío encarnado en sus palabras. Carlos sintió que el aire se le escapaba, pero la vulnerabilidad había encontrado un nuevo aliado en su determinación. No iba a dejar que esa pregunta lo detuviera. En ese cruce de miradas y tensión palpable, algo dentro de él se encendió. Lo entiendo, dijo. Pero, ¿qué pasaría si un cambio solo significa hacer las cosas de manera diferente para evitar el mismo destino? Este legado, esta familia, merecen una oportunidad de adaptarse y prosperar. Las palabras fluyeron con más pasión que antes, un fuego renovado que lo atravesaba. Un murmullo de comentarios se sucedió entre los presentes. Algunos parecían intrigados, mientras que otros seguían con actitudes críticas. Sin embargo, algo había cambiado dentro de Carlos. Había comenzado a darse cuenta de que su valor no solamente dependía de la aceptación familiar, sino de la creencia que tenía en su visión. El momento no era solamente una batalla para conseguir aprobación. Era una afirmación de su identidad y sus valores fundamentales. Luego, su prima, que había estado observando en silencio, se atrevió a preguntar, ¿y si tu plan no funciona, Carlos? Las palabras le golpearon como un martillo, y por un instante vaciló. Pero al final del día, ¿qué era el éxito sino la posibilidad de levantarse cada vez que se caía? Si no lo intentamos, estaríamos fallando antes de haber empezado, replicó, sintiendo que el peso del miedo se desvanecía. La reunión dio un giro inesperado a partir de entonces, con debates encendidos y posturas que chocaban. Pero en el caos de esas voces que discutían ideas, Carlos encontró su lugar. Escuchó cada opinión, construyó respuestas y tomó nota de las preocupaciones.
Comprendió que, por cada crítico, existía un potencial aliado. Aún así, ante la confrontación familiar, una sombra se dibujaba sobre su determinación. A pesar de haber plantado su bandera en medio del debate, el miedo a la resistencia y la desaprobación seguía acechando. Lo que había empezado como una simple comida dominical se había transformado en una prueba de fuego. La tarde concluyó, pero no sin dejar en Carlos la certeza de que el camino no sería sencillo. Tal vez había logrado abrir una pequeña grieta en el muro de desconfianza de su familia, pero una pregunta seguía resuelto en su mente. ¿Cómo podría llevarlos a cruzar esa grieta y abrazar su nuevo comienzo? Mientras miraba a su familia dispersarse, una revelación final le asaltó. Debía planear su siguiente paso con cuidado, porque la batalla acababa de comenzar y lo que venía aún era más desafiante. Era claro que la transformación de la empresa y de él mismo dependía de decisiones que impactarían no solo el futuro profesional, sino también los lazos familiares anclados en la historia. ¿Tendría la fortaleza de confrontar a su tío una vez más, ahora que las cartas estaban sobre la mesa? Se percató de que lo que realmente buscaba no era solo aceptación, sino la oportunidad de ser el líder que su familia necesitaba. Estaba preparado para dar la siguiente batalla, pero la incertidumbre acechaba con fuerza y el eco de su propia voz le susurraba que el verdadero desafío estaba aún por venir. Carlos se despertó al día siguiente con la mente llena de ecos de la velada anterior. Las palabras de su tío y las inquietudes de su prima resonaban en su interior, como un imán atrayendo sus pensamientos hacia una nueva dirección. Comprendía que el camino se había trazado, pero necesitaba dar pasos concretos para avanzar. La incertidumbre seguía presente, pero ahora la visualizaba como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus ideas y acciones. Decidió que era hora de formalizar su plan. Se sentó en su escritorio con una hoja en blanco y un bolígrafo, sintiendo la urgencia de canalizar su energía hacia algo constructivo. Escribir le brindaba una sensación de claridad, y pronto comenzó a bosquejar los puntos clave de su propuesta. Sabía que la teoría no bastaría. Debía incluir ejemplos concretos de cómo implementar los cambios, llevando a su familia a ver el potencial que había comenzado a vislumbrar. Sus primeras líneas se sintieron liberadoras. Pensó en el giro que podría ofrecer al negocio, la creación de un espacio donde las ideas fluyeran, donde la innovación dejara de verse como un riesgo y se considerara una necesidad. Carlos había aprendido a aprovechar su capacidad analítica. La presión del debate ahora se convertía en una fuente de inspiración, motivándolo a articular su visión con mayor precisión. Con cada palabra, sus pensamientos se transformaban de intriga en resoluta determinación. Esa determinación lo llevó a realizar algo inesperado. Buscó material de varios cursos en línea sobre liderazgo y gestión del cambio. No bastaba con tener ideas. Debía demostrar conocimiento y, sobre todo, saber dirigir la conversación cuando llegara el próximo enfrentamiento con su familia. Un líder no solo habla, escucha, transforma y actúa. El proceso no fue sencillo. Las sesiones matutinas se convirtieron en rutinas de autoestudio, absorbiendo información sobre técnicas de negociación y gestión de equipos. Cada video, artículo y webinar le aportaban herramientas para construir una base sólida sobre la cual defender su propuesta. No solo se trataba de convencer a su familia, necesitaba empoderarse a sí mismo. Sin embargo, no podía eludir el hecho de que todavía existía un temor latente. En medio de su creciente confianza, la imagen de su tío, con su mirada crítica, se le aparecía como un desafío constante. Carlos comprendía que su verdadero reto sería encontrar formas de conectar su visión con los valores familiares existentes, y esa desconexión empezaba a inquirirle. ¿Era posible que pudiera alinearlos con la modernidad sin traicionar sus raíces? Fue entonces cuando decidió incluir a su tío en su proceso de investigación. Llamarlo podría ser arriesgado, pero uno de los puntos que había aprendido en su formación era que, para ganar aliados, había que acercarse a ellos, no al revés.
Realizó un croquis del esbozo de su plan, y con un leve nerviosismo se dispuso a darle una llamada. La voz de su tío sonó a través de la línea, firme y autoritaria, pero al mismo tiempo con un tono curioso. Carlos encontró la manera de abordar el tema. Quisiera pedirte tu opinión sobre algunas ideas que estoy desarrollando. Se sintió despojado de su miedo al decirlo, y aunque no hubo un compromiso inmediato, la conversación avanzó hacia una dirección que nunca había imaginado. A medida que expresaba sus pensamientos y escuchaba las respuestas de su tío, comenzó a vislumbrar que, tal vez, había más terreno común del que pensaba. Sin embargo, las dinámicas familiares son frágiles. Cada paso hacia adelante traía consigo el riesgo de enfrentarse a la negativa. En esos momentos de incertidumbre, Carlos se encontró a sí mismo mirando hacia el legado que había cultivado en su interior. No se trataba únicamente de su visión, era una lucha por el reconocimiento de sus propias capacidades. Con cada capítulo que escribía en su mente sobre este proceso de reinvención, Carlos se dio cuenta de que el verdadero cambio no radicaba solamente en modificar un negocio, sino en reconstruir relaciones antiguas que había dado por sentadas. Para ello, la cabeza y el corazón tendrían que marchar de la mano. Pero, ¿era realmente capaz de lograrlo? La llamada había sido solo el primer paso, y en su interior, la pregunta lo atormentaba. ¿Estaba preparado para enfrentar el juicio de sus propios aliados, los que deberían ser los más comprensivos? El día venidero lo llevaría a enfrentamientos que nunca había imaginado. El verdadero desafío del liderazgo ya no era solo técnico, sino psicológico, y cada conversación que se acercaba era un escalón hacia su propia transformación. La lucha por un cambio verdadero comenzaba, y Carlos sentía que algo dentro de él se reestructuraba, ansioso por ver hasta dónde podría llegar. Carlos despertó esa mañana con un propósito renovado. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, y el eco de su conversación con su tío resonaba en su mente como un mantra. No podía dejar que la oportunidad se escurriera entre sus dedos. La idea de avanzar en su propuesta se volvió más que una ambición. Era un compromiso con él mismo y con su familia. Mientras participaba en un almuerzo dominical, la atmósfera familiar era a la vez familiar y térrea, como si cada rincón de la sala estuviera impregnado de historias y memorias. Las risas resonaban, pero en su interior, Carlos luchaba para encontrar el momento adecuado para compartir sus ideas. Las miradas de apoyo mezcladas con las de crítica potencial de su tío lo mantenían en un estado de tensión. A medida que la comida avanzaba, Carlos sintió que la distancia entre él y su familia se volvía un abismo. Decidido a cruzarlo, recogió valor y comenzó a tejer una narrativa en torno a su visión. Presentó su idea de un negocio que no solo estuviera alineado con el legado familiar, sino que también fuese capaz de adaptarse a los tiempos actuales. Quería que entendieran que la evolución no significaba abandonarse a uno mismo. Era, en cambio, la verdadera esencia de la supervivencia. El primer comentario llegó con el tono sarcástico de su primo. ¿Y tú crees que eso va a funcionar aquí? Este tipo de cuestionamiento ya le resultaba familiar, pero esta vez, en vez de sentir la mordedura de la desconfianza, se sintió estimulado para responder. No solo un negocio, sino una forma de mantener viva nuestra cultura mientras crecemos. La tradición no es un obstáculo, es la base sobre la que podemos construir, dijo con un tono firme, aunque su voz tembló ligeramente. A la mesa la tensión se hizo palpable. Su tío observaba, la mirada escrutadora de siempre. Pero en lugar de amedrentarse, Carlos se sintió impulsado. Continuó explicando los métodos de análisis que había estudiado y cómo creía que podrían ser implementados en su negocio. Cada palabra era una herramienta que construía no solo su propuesta, sino también su autoconfianza. El ambiente cambió cuando su madre, que siempre había apoyado sus iniciativas, intervino. «Carlos, has estado preparando esto. He visto tu dedicación», le dijo, sus ojos llenos de orgullo. Fue como si una chispa se encendiera en la sala. Su tío, escuchando esta avalancha de apoyo y observando la pasión en el rostro de su sobrino, movió su cabeza lentamente,
como si considerara la posibilidad de que, quizás, había algo interesante en la propuesta. Pero a medida que la conversación avanzaba, Carlos sintió un hormigueo de preocupación. ¿Y si el apoyo de su madre no era suficiente? ¿Y si la resistencia de su tío era más fuerte que su deseo de cambio? Cada pregunta era un destello de inseguridad que amenazaba con eclipsar su determinación. A pesar de la apertura reciente, su familia continuaba aferrada a lo familiar. La comida continuó, pero Carlos sabía que había un momento crucial que se aproximaba. Pronto, tendría que presentar su propuesta formalmente. No solo debía demostrar que sus ideas eran viables, sino que también se trataba de su lucha interna. Estaba en juego su identidad, sus valores, y lo más importante, el reconocimiento de su capacidad para contribuir. Aquella reunión había sido reveladora, pero aún quedaban muchas barreras por derribar. Cuando el almuerzo concluyó, sintió que todos los ojos estaban sobre él. Era el momento de hacer su jugada final. «Me gustaría presentarles un plan detallado», anunció. «No se trata solo de mis ideas, sino de un futuro que podemos construir juntos». Mientras todos se disponían a retirarse, Carlos sintió que el momento se acercaba. Sus corazones y mentes estaban aún por decidir. ¿Podría realmente cambiar la percepción de su familia? ¿Estaba listo para la posibilidad de un enfrentamiento más profundo, una confrontación que trascendía lo profesional y tocaba lo emocional? Justo antes de cerrar la puerta, su primo lo miró con desafío. «Veremos qué tienes que ofrecer entonces». La incertidumbre lo invadió, pero había algo liberador en la expectativa. Con cada paso, Carlos se acercaba más a la verdad. No solo debía vender su visión, sino también identificarse plenamente en ella. ¿Sería capaz de llevar a su familia hacia esa nueva era? El reloj marcaba la cuenta regresiva, y el futuro estaba aún en juego. El ambiente a su alrededor era una mezcla de expectación y tensión palpable. El momento decisivo había llegado. Carlos se había preparado con esmero para presentar su propuesta de revitalización de la empresa familiar, y la presión lo envolvía, pero esta vez su mente estaba clara. La conversación con su tío, el apoyo de su madre y la certera crítica de su primo lo habían llevado a comprender que no solo vendía un plan, sino que buscaba un propósito. Se sentó frente a su computadora, elocuente y decidido, frente a su familia, que ya ocupaba el salón familiar. Las caras conocidas estaban llenas de expectativas. Sus ojos, una mezcla de escepticismo y esperanza. Comenzó su presentación con una breve introducción que enfatizaba la herencia familiar y la importancia de honrarla a través de la adaptación a los nuevos tiempos. «Hoy no solo quiero hablar de números y proyectos», dijo con firmeza. «Quiero hablar de nosotros, de lo que significa llevar el apellido Martínez y lo que hemos construido a lo largo de los años. Es nuestro momento de evolucionar, no de renunciar a nuestro legado». Una oleada de voces familiares resonó en el fondo, pero Carlos continuó, haciendo énfasis en los caminos que había trazado en su mente, la necesidad de modernizarse y explorar nuevas oportunidades en el sector. Al presentar un análisis detallado de la situación actual de la empresa, apoyó sus argumentos en hechos concretos, cifras, competencia y tendencias del mercado. Cada diapositiva llevaba su pasión, cada gráfico ilustraba no solo su conocimiento, sino también su compromiso con la historia familiar. Notó que su madre asentía con aprobación, mientras su primo parecía cada vez más absorbido por el potencial de la visión. «No se trata solo de negocios, se trata de abrir puertas», explicó. Desde el manual que su abuelo dejó hasta las anécdotas que todos hemos compartido, cada uno de esos momentos puede servir como un trampolín hacia un futuro brillante. Necesitamos amalgamar la tradición con la innovación. No estoy aquí para sacar a los viejos Martínez, sino para traer a la vanguardia el espíritu que ellos encarnaron. Un murmullo comenzó a surgir entre los presentes. Su tío, aún con una expresión cautelosa, preguntó: «¿Y si fracasamos nuevamente?» Carlos sintió que era el momento de ser honesto. «Fracasaremos si no intentamos, pero también fracasaremos si no aprendemos de los errores.
Cada paso atrás es una lección que debemos utilizar para avanzar, no para quedarnos estancados. Una tensa expectativa lo rodeaba, pero las palabras parecían resonar. Su primo tomó la delantera y comenzó a aportar ideas. Si le das un enfoque fresco, quizás podríamos hacer algo diferente, dijo, siguiendo el hilo de la conversación. Carlos notó cómo un nuevo aire de colaboración comenzaba a fluir. Había logrado abrir la puerta a la redefinición. Cuando terminó su presentación, Carlos sonrió con satisfacción interna. Había dicho lo que necesitaba compartir, y lo había hecho con fuerza. Entonces surgieron más preguntas, más interacciones. La aportación de cada familiar mostraba un interés renovado por el futuro que estaban construyendo juntos. Era un diálogo, no un monólogo. A medida que la conversación fluía, las tensiones previas se disiparon lentamente. Su familia empezó a considerar su propuesta y Carlos se sintió respaldado por un entusiasmo colectivo. «Lo haremos juntos», proclamó su madre, mostrando su apoyo. Uno tras otro, cada familiar empezó a expresar su deseo de contribuir, lo que reafirmó que este camino hacia la evolución se estaba formando a partir de un esfuerzo común. El encuentro culminó con un gran aplauso, una respuesta de aceptación que resonó en toda la sala. Carlos no solo había presentado un plan, había creado una nueva unión familiar, un renovado compromiso por avanzar, juntos. Había logrado demostrar que la transformación no solo era posible, sino que estaba en el ADN de su familia. En ese instante de validación, sintió cómo todas las inseguridades y retos pasados se desvanecieron, dejando un espacio claro para la confianza. Al salir del salón, el aire fresco de la tarde le trajo una nueva perspectiva. Había recorrido un camino de autodescubrimiento y finalmente estaba listo para asumir el legado de su familia con renovada pasión. Carlos había conquistado sus miedos internos, estableciendo no solo un futuro prometedor para la empresa, sino también reafirmando su posición en la familia. Ahora, cada paso hacia adelante sería una celebración de su identidad, un testimonio de transformación y un compromiso genuino con el legado que honraría por generaciones. Así que, queridos amigos, si les ha resonado esta historia de superación, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean este contenido inspirador. No olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, su apoyo es fundamental.